días, gracias por continuar informándose con Central de Noticias. Iniciamos el segmento de la entrevista y tenemos con nosotros a la doctora María Virginia Rodríguez Funes. Ella es cirujano digestivo y hepatobiliar. Tiene una maestría además en salud pública, a quien damos la bienvenida. Raquel, hablaremos de un tema muy interesante, trasplante y donación de órganos. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Doctora, ¿cómo está la situación en el país cuando se habla de trasplante y de donación de órganos, teniendo en cuenta la gran demanda que hay si lo llevamos a nivel global? Sí, en el país estamos en etapas incipientes, como podríamos decirlo, ya que la normativa ha sido lenta en implementarse. Hubieron cambios en el Código de Salud en el año 2001, justo en la época de los terremotos, pero creo que nadie se dio cuenta, que se introdujo un capítulo que constituyen todos los artículos número 128, donde ya introducen el término y las definiciones para trasplante de órganos, pero queda pendiente su implementación a través de un reglamento. El año, creo que fue septiembre del 2014, se publicó la Política Nacional de Trasplante, o sea, 13 años después, y ahorita creo, si no mal entiendo, están en proceso de elaborar el reglamento que al fin va a poner el marco regulatorio para el trasplante. O sea que legalmente estamos empezando. Ustedes dirán, pero ya se hace. Sí, se hace algo, pero todavía fuera de un marco legal porque el marco está en construcción. Y hay ciertas áreas que sí ya están haciendo algo de trasplante. Doctora, ya mencionaba usted que el trabajo se está realizando en el país. Quisiéramos conocer cuáles son los tipos de trasplantes que se pueden realizar en el territorio nacional y hacia dónde son enviados los pacientes que requieren de urgencia, por ejemplo, un trasplante de médula, entre otros. Sí, es un poco difícil la pregunta porque ahorita el único instituto que está presentando, así como parte del sistema público, un trasplante de una forma más regular es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, pero es exclusivo para los asegurados, ¿verdad? Entonces ellos sí ya tienen años de estar haciendo trasplante de riñón solamente y de ahí ninguna otra institución. El Bloom tiene por periodos ciertos momentos que hacen como campañas para hacer trasplante y bueno, el Rosales intentó hacer 3 trasplantes de riñón, creo, hace como varios años, unos 5 años, pero no hay un programa. Ya con médula ósea entonces se vuelve un poco más difícil porque no hay nadie haciéndolo y no sé si el Seguro Social tendrá algún programa para enviarlos fuera del país. Pero de parte de médula ósea en el país creo que no se está realizando. Entonces de urgencia creo que no se hace ningún trasplante de urgencia. ¿Es un problema únicamente de que la normativa se está adaptando o tampoco hay los especialistas, los médicos adecuados para en su momento realizar ese tipo de cirugías? Fíjese que el recurso humano sí hay, recurso humano sí hay. El problema que va alrededor del trasplante es que necesita equipo algo caro. Pero solo es la inversión inicial, ya luego eso queda instalado. Pero en otros países lo hacen instituciones, no puede ser que un médico solito, solo porque viene formado, va a instalarse, sino que tiene que haber voluntad de alguna institución que la quiera implementar. La gente cree que esto es una práctica de alto costo, pero la verdad es que tener a la gente sin trasplantar es más alto el costo. Es más caro que trasplantar. Claro. Entonces solo es necesario de hacer la inversión inicial, pero recurso humano hay. Por ejemplo, el caso de hígado, nadie piensa en trasplante de hígado y el costo de los pacientes que están ingresando por insuficiencia hepática, por ejemplo, que es mi especialidad, allí es alto el costo. No dijéramos los renales que están en diálisis, el costo es alto. Así es que, y sin tomar en cuenta las vidas perdidas en otras áreas que no se puede cuantificar, ¿verdad? Porque una vida humana no se puede cuantificar. Sí. Doctora, sabemos, y bueno, incluso cuando vamos a sacar el documento único de identidad o hacemos otros trámites, nos preguntan que estaríamos dispuestos a donar nuestros órganos. Algunos hemos dicho que sí. ¿Qué procede? Porque a veces también he conocido de impases de que pese a que la persona sí lo autorizó, los familiares se niegan. Sí, fíjese que eso es parte ya del marco regulatorio que está en proceso. Yo participé en el momento allá por el año 99 al 2000 en la creación de la normativa que iba a generar una ley
para ya regular toda la parte. Entonces ahí supuestamente se daba el hecho de que en el DUI sí iba a ser el documento oficial para donde uno declarara su voluntariedad de donar o no, pero como no logró pasar por el Parlamento, ya vemos cómo ocurren las cosas en nuestra asamblea, ¿verdad? Solo lograron introducirse unos cambios en el Código de Salud y no salió la ley. Ley como ley no hay, solo entraron unos artículos al Código de Salud. Entonces el DUI sí que iba con esa intención, quedó el espacio, pero hoy por hoy no está vinculada. Puede ser que en el reglamento se vincule la voluntariedad del DUI, sí, pero hoy por hoy no está. Aparte que tampoco está muy claro en la política. ¿Cómo vamos a hacer los que quieren donar cuando nos muramos por muerte cerebral? O sea, no todos podemos donar, depende de que nos morimos también, sí, y cómo nos morimos. Y la otra sería la parte del consentimiento en vida, cuando en vida alguien quiere donar. Ahora, ¿cómo está la situación específicamente al tema de las donaciones? Le digo eso por lo siguiente, ¿sigue habiendo algún tipo de especie de tabú, de mitos alrededor del tema de que la gente todavía no coincide lo importante de ser un donador, dependiendo, claro, de la causa de muerte, ¿no? Pero de la importancia que tendrían nuestros órganos al morir? Sí, la complicación se da porque hay dos formas de donar en vida y donar ya fallecido. Y la otra complicación es de no tener un marco regulatorio, lo cual nos genera un poco de temor el decir, ¿verdad? Porque no sabemos cómo se va a regular esto. En otros países donde hay una gran experiencia, ya años de donar, y esto es una práctica regular, hay dos formas de dejar el consentimiento, se llama eso cuando uno acepta. Uno es el que ustedes decían, el presunto, en el cual todos los ciudadanos son donantes, sí, a menos que haga un testamento donde diga que no. Y allí es donde a menos que el familiar se niegue, ¿verdad? Pero si la persona se le respeta y él puso que sí quería, bueno, eso ya es en la otra parte, donde se da el consentimiento expresado, donde usted o yo dijéramos, me voy a un lugar, me inscribo como donante, que digo, pero ese ya no es presunto, sino ya es expreso. Yo digo, miren, yo quiero ser donante cuando yo fallezca. Entonces allí todavía un poco está más fuerte el hecho de que los familiares no deberían de meterse porque usted expresó, ¿verdad? Sí, claro. En el otro, en el presunto, sí hay dos formas de aliviarlo porque el presunto es muy fuerte. Imagínense, sí, que todos somos donantes, o sea, ya claro, queda por el Estado dado. Entonces ahí sí la parte de que el familiar diga que sí o que no es importante. Doctora, cuando no tenemos una ley, un marco regulatorio, también existe la posibilidad del alto riesgo del mercado negro de órganos. ¿Cómo está esa situación en El Salvador y en la región? Fíjese que como aquí no tenemos estadísticas, ¿verdad? Y es un delito que no se ha llevado registrado, pero a nivel mundial es una discusión grande. Sí. Es una discusión sobre todo en países débiles de regulación como los nuestros, donde además pueden haber hasta secuestros, toda esa cosa que ustedes han visto en las noticias, en Twitter sale lo de los camiones en México, etcétera. Sí. Aquí en El Salvador desconocemos, como le digo, las estadísticas, pero es una amenaza real, no le voy a decir que no existe. A nivel mundial se hace un gran esfuerzo por legislar adecuadamente, sobre todo en regiones, hablemos por ejemplo en Europa, donde puede pasar legalmente un órgano de otro a través del sistema que ellos tienen, que es centralizado. Entonces, si a alguien le retiran o ha donado, retira un órgano, pero no hay nadie que le aparee, o sea, match en su país, puede pasar a otro país, pero lo hace a través de las formas oficiales. Pero aún en esos lugares puede pasar lo del mercado negro, ellos están poniendo regulaciones estrictas. Ahora, en nuestros países, que no hay muchas regulaciones, ¿verdad? Este delito se hace una prioridad en la parte regulatoria. De alguna manera, el hecho de que no hay un marco legal posibilita de que este delito se cometa de alguna manera. Se da en los dos, ¿verdad? Se da en los países regulados y en los no regulados, pero sí tiene razón que en los países no regulados es mayor factibilidad. Ahora, ¿qué está pasando con las personas, doctora, que requieren un trasplante de emergencia? Que es decir, el trasplante es de vida o muerte. Si no tenemos en el país pues los mecanismos adecuados para que pueda llevarse a cabo. Bueno, esos casos se dan más que todo en el órgano como en hígado o en médula ósea. En riñón es raro porque puede dializarlo,
y de esta forma mantenerlo con vida. Pero, por ejemplo, en hígado, que es una insuficiencia hepática, dijéramos que le da una hepatitis, Sí. de esas graves, fulminantes, que se muere en 3 días. Esos son de los que urge trasplantarlo. Bueno, pues en el país eso están falleciendo, ¿verdad? Porque no tenemos todavía trasplante de hígado y pasarlo a otro país, dijéramos que fuera alguien que tiene recursos y puede irse, no puede subirse a un avión en ese estado delicado, porque ya está en cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces sí, están muriendo muchas personas por no tener un sistema de trasplante. ¿Y qué iniciativas pueden presentarse? ¿Qué se debe de hacer para desempolvar estos artículos al Código de Salud, establecer este reglamento y por supuesto una ley? Sí, fíjese que es una muy buena pregunta y es bueno porque estamos al aire. La participación social nunca se ha considerado en este país como algo fuerte, pero sí es fuerte, porque los diputados solo mueven los votos. Si el gremio, como nosotros, el gremio médico, está empujando, no le hace mucho caso. La ley la viene empujando aún el Ministerio de Salud desde hace ratos y no es una prioridad. ¿Por qué no es una prioridad? Porque para ellos no hay mucha gente que lo necesite. En teoría. Ajá, y entonces no les afecta en los votos. Pero si se hace una organización de pacientes o de personas preocupadas por el derecho a la salud, ellos pueden empujar, no dejarle todo solo al foro que existe en el Ministerio de Salud, porque tienen tantas prioridades. Debería haber una organización que empuje y eso sería una forma de desempolvarlo. Como dicen, hay muchas cosas empolvadas, ¿verdad? No se ha dimensionado tal vez por parte de las autoridades de salud el costo que tiene el atender ese tipo de enfermedades para alargar de alguna manera los años de estas personas, llamemos las personas con insuficiencia renal, que son los casos que vemos mayor número de casos, por ejemplo, en la red pública. Sí, fíjese que yo dudo si será el mayor número de casos. Sí, hay una gran epidemia de insuficiencia renal, es una cosa que no se puede negar, pero la visibilización de ellos es porque ellos se han organizado también y porque también ha habido un repunte. Pero si nosotros viéramos cuánta gente tiene cirrosis en el país, por ejemplo, ¿sí? Por decir algo, es alta. Yo creo que no hay nadie en este mundo que no haya conocido a alguien que de su familia, amigos, familias, que ha tenido cirrosis. Y esa gente se hubiera podido beneficiar. Pero bueno, hablando de las estadísticas, quién es más, no es pelea de qué órgano es más. Yo sí creo, y aquí voy a rescatar, que sí, yo creo que el ministerio ha hecho su esfuerzo por meter algo, regulación, ¿verdad? El problema es que todo siempre queda dentro de la asamblea, donde ellos pues no sé cómo evalúan las prioridades, ¿no? Pues ven que hay un montón de leyes importantísimas como la del agua y no pasan, ¿verdad? Entonces imagínate trasplante, decir, no, eso es algo bien... algo de lujo, entonces que puede quedar allí, ¿verdad? Entonces esas son las cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo sacamos una ley que es importante? Hay gente que muere, hacerla visible a los diputados. Por supuesto, y quisiéramos saber en quiénes se encuentran ustedes aliados, ya que tenemos esta situación en la Asamblea Legislativa. ¿Quiénes han tendido la mano a El Salvador para ayudar a las personas que requieren trasplantes urgentes y sobre todo para capacitar a nuestros especialistas? Bueno, fíjese que han tendido la mano, podríamos hablar de organizaciones no gubernamentales como la que llega a ayudar al Bloom en renales. De ahí pues cada médico, como hacemos siempre, después de que nos graduamos, dependiendo de la especialidad que nos gusta, por nuestros esfuerzos propios nos vamos a formar. Por ejemplo, a mí nadie me financió mi especialización, yo me fui a especializar en trasplante de hígado, pero ya a mi edad no voy a empezar, necesito un equipo, ¿verdad? Y uno viene y regresa creyendo que va a haber alguien que se preocupe por ponerlo y nosotros poner nuestro esfuerzo humano. Claro. Pero la parte de hacer la logística, de hacer el equipo, de hacer la regulación, no nos corresponde a nosotros. Así que los que ayudan seríamos nosotros mismos, los salvadoreños mismos, que hacemos el esfuerzo. Yo tengo alumnos, porque yo soy profesora de la universidad desde hace más de 20 años, yo tengo alumnos que se fueron a capacitar en trasplantes, cuando regresan, les dicen, no, eso aquí no tenemos para el trabajo, y no los contratan. Entonces, yo tengo dos, por ejemplo, uno que se tuvo que regresar a México y irse a vivir allá para poder ejercer.
Eso son cosas injustas, ¿verdad? Que pasan. Ajá. Estamos dejando ir al recurso humano altamente calificado y algo que se requiere en el país, que no es que no se necesite, sí, claro. Simplemente no se le ha dado la prioridad debida. Vamos a hacer una pausa, en breve regresamos con más de esta interesante entrevista sobre la donación y trasplante de órganos. No nos cambie, ya volvemos. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer. Esta mañana estamos desarrollando nuestra entrevista hablando sobre la donación y trasplante de órganos en nuestro país. Cómo se ha avanzado en esta temática, qué pasos se han logrado dar. El periodista Luis Alberto López nos presenta en el siguiente informe. Adelante. En El Salvador, por el momento, no existe en el Servicio Público de Salud un programa de trasplante de órganos. Incluso hasta de los relativamente menos complicados, como de riñón o córnea. En lo que se ha avanzado es en aprobar una política nacional de trasplante, aunque sin sustanciales avances en su aplicación. Usted sabe de que hace muchos años se aprobó la ley, las reformas al Código de Salud sobre trasplante. Y nosotros en estas gestiones, como producto de la reforma de salud, ya tenemos una política nacional de trasplante, ya tenemos el Consejo Nacional de Trasplante, donde participan varias instituciones, participa el sector privado. Yo creo que al final se traduce en eso, que casi cualquier programa que en este país se intenta desarrollar termina como letra muerta cuando no existe el financiamiento para poder echarlo a andar. Es fundamental que en el trasplante de órganos tenga un marco regulatorio y que establezca como acto voluntario, altruista, la donación, sin mediación de recursos económicos para evitar caer en acciones delictivas. Porque no se concibe, si lo vemos desde una perspectiva eminentemente técnico-científica, no se concibe que la donación de órganos dé lugar a acciones delictivas como el tráfico de órganos, el secuestro de personas para la obtención de órganos y otra serie de elementos que preocupan, porque en un momento dado nosotros planificamos una acción con la intención clara de mejorar un estado de salud, no para deteriorar el de otra persona, que de lo contrario empieza a generarse precisamente ese acto pervertido en el cual se comercie o se trafique con dichas estructuras que son vitales. Hay países en desarrollo que cuentan con programas de trasplante en hospitales públicos. En El Salvador hay limitaciones, especialmente económicas. Sin embargo, según la titular de salud, en los próximos meses podría iniciarse estos servicios en el Hospital Rosales. Y lo que le debo de adelantar es que muy pronto tendremos ya los trasplantes en el Hospital Rosales y ahí vamos a irles informando de que eso va avanzando, de que vamos trabajando bien en lo de retomar nuevamente o de iniciar los trasplantes en el sistema público de salud, sobre todo en el Ministerio de Salud. ¿Trasplantes solo serían trasplantes renales? Entra todo, porque en la ley de trasplantes lo más conocido es el de los renales, pero no solo es trasplantes renales, hay trasplantes de cualquier órgano, de córneas, por ejemplo. Los trasplantes de riñón serán los principales por la urgencia y cantidad de personas afectadas con problemas renales. Con imágenes de Erika Alfaro, Luis Alberto López, Central de Noticias. Bueno, doctora, ya escuchábamos parte del reporte preparado por nuestro compañero y llamaba la atención el anuncio que hacía la titular de salud, Violeta Mengíbar, que en los próximos meses se podrían realizar trasplantes de órganos en el Hospital Rosales. ¿Qué viable o qué de cierto puede haber en ese anuncio? Pues si ellos invierten, claro que puede ser cierto, porque el recurso humano está, como le mencionaba, y ya se hicieron 3 intentos y funciona. No necesita mucho en cuanto a la recuperación, se tiene todo, las salas de operaciones. Lo que falta son los recursos, lo que llamamos nosotros los consumibles, los que se agotan, ¿verdad? Entonces, si se pueden tener a la mano y el ministerio está dispuesto a ponerlos, pues se va a poder hacer, no habría ninguna limitación. Y también me alegraría mucho de veras que se implementaran los de otros órganos, ¿verdad? Como les menciono, los renales son visibles porque ya se invierte en ellos en diálisis, por eso son visibles. Los cirróticos no son visibles.
¿Vean? No son visibles porque no están dependientes de una máquina, no hay que estarle comprando recursos. Y son los que mueren. Y son los que se mueren. Y en córnea no se llevan muchas estadísticas, no dijéramos los de que necesitan médula ósea, tantas leucemias, linfomas que hay, u otras anemias aplásicas que necesitarían. Así que sería una buena noticia que deberá se dé. Yo creo que en estos próximos meses podemos hablar ya del otro año, porque el reglamento todavía no ha salido. Y para que salga, dijéramos que se tarde otros 2 meses, ya estamos a noviembre, tal vez para el otro año estaríamos viendo algo y bueno, es una buena noticia. Claro, bueno. Por lo menos está el intento y sí, ha vuelto al mapa. Así es, y ya a lo público ya se ofreció, o sea que, ¿verdad? Y cuando trabajaron en la propuesta de ley, se habló de alguna manera de la inversión que se tenía que hacer en cuanto a equipo para que empezara a funcionar en el país ya los trasplantes como tal, porque ahí se habla que parte de por lo que no se ha avanzado es por la falta de dinero. Sí, pero como les mencionaba, es porque no se ha sabido presentar un buen presupuesto, porque todo lo que se invierte ya en mantener a los renales en diálisis, por hablar de los renales, ¿verdad? Porque les dije que nosotros no hay inversión y por lo tanto no se puede traducir, pero en los renales ya hay inversión. Entonces lo que se ha hecho de análisis de costo, eso de lo que se gasta ahorita pudiera salir parte para la inversión inicial. Solo se necesita una inversión inicial para mantener el equipo y luego la inversión que sí es de alto costo es la inmunosupresión. Porque el paciente no crean que queda libre de medicamentos, tiene que llevar un medicamento que le baje las defensas para toda la vida, para que no rechace el órgano. Y eso es caro también. Muy bien, doctora, hablábamos sobre los costos y esta fórmula que tendrían que hacer las autoridades de salud para echar a andar por fin esta ley. ¿Existirá también un interés particular por parte de entidades de hospitales privados para evitar de que esta ley o este reglamento salga a la luz? No, ahí sí no creo para esta práctica, porque son tan pocas las personas que tienen el dinero para poder hacer esa práctica en lo privado. Son altos costos individuales, no es lo mismo en lo público, porque en lo público las operaciones caras se diluyen, porque la institución está preparada con el equipo instalado y con el salario que le paga al médico. Ajá, pero en lo privado, dijéramos que algo que se hace rutinariamente en el Rosales, de las cosas que hacemos, por ejemplo una hepatectomía, otra de quitar un tumor en el páncreas, por ejemplo, eso en lo privado está costando $12,000, $15,000. Y nuestra gente pobre no lo paga eso, sino que gratuitamente lo recibe en el Rosales, por ejemplo. Entonces ya un trasplante requeriría que la gente ande pagando ahí como unos $30,000. ¿Quién tiene los recursos? Entonces yo no creo que haya mucho bloqueo por parte yo más creo que hay desinterés de parte de los diputados en la regulación y como ya lo dijo el doctor Tovar, en un área donde, imagínense que se empiece a hacer, ¿de dónde van a salir los órganos y no hay una regulación? ¿Verdad? Eso ya es donde empieza uno a ver que sí hay necesidad de un marco regulatorio. Ahora, aquí ya quizás el llamado es tanto para los diputados de la Asamblea Legislativa como para las mismas autoridades del Ministerio de Salud en poner el dedo en el renglón de que se agilice ese proceso, ¿no? Que está pendiente desde hace varios años. Así es, terminar de hacer el reglamento. Dijéramos que se puede justificar que el marco regulatorio se consolida con la salida del reglamento, porque los capítulos que han quedado plasmados en el Código de Salud le dan la legalidad suficiente para que se haga. En el reglamento lo que tiene que quedar plasmado es cómo va a ser la lista de prioridad, quién va a ir primero, cómo se va a manejar el donante, que esas son las partes delicadas en el trasplante. La parte técnica, podemos decir, es fácil, si hay un recurso humano hay un equipo. Lo difícil que se hace en el tema de trasplante y donación es la ética dentro del sistema. Que no vaya a haber favorecimiento para... O corrupción, porque hay personas que pagan porque sea su familiar. Cabal, y lo pasen de la lista o que de dónde vienen los órganos como vienen. Esa parte es muy delicada, porque como bien lo dijo el doctor Tovar, tiene que ser altruista. Doctora, para la gente que está interesada y que quisiera donar sus órganos, ¿quiénes sí pueden hacerlo? Y al no tener un marco regulatorio, ¿cómo puede él donar esos órganos en caso de morir?
Sí, bueno, hoy por hoy no se puede todavía porque no se tiene el equipo y el sistema para mantener el muerte cerebral, porque no es muerte con corazón parado. Hay dos tipos de muerte. Está la muerte que decimos que ya todos conocemos, que se paró el corazón. Todo el mundo dice, ay, se murió de un paro. Pero en realidad todos nos morimos de un paro. Ese no es un diagnóstico. Pero está la muerte cerebral, que como todo nos viene del cerebro para acá, nosotros podemos quedar en un estado vegetativo irreversible, o sea, ya jamás va a recuperarse, ya se murió, pero todavía late el corazón. Entonces mucha gente le tiene miedo a que su pariente está vivo, pero lo tienen que tener en un respirador en condiciones especiales para que sí pueda seguir latiendo ese corazón. Y ahí es donde se pueden ocupar los órganos. Esa parte todavía no la tenemos. Hoy alguien tiene muerte cerebral, pues al rato se muere y no se puede hacer nada al respecto. Entonces esa parte todavía no se puede ahorita, en este momento, hasta que se regule la parte de la donación cadavérica. Lo que sí se puede ahorita, y es donde todavía podemos ya educar a alguien, aunque el Código de Salud, como le comentaba en el receso, el Código de Salud dice que solo el Ministerio de Salud va a educar a la población en respecto a la donación. Pero podemos nosotros ayudar, creo yo que no se va a negar el ministerio que demos algunas recomendaciones educativas. Y es de que el donante vivo no puede donar a alguien que, por ejemplo, un adolescente o una persona joven que tiene toda su vida por delante, o una chica que va a tener un embarazo no puede dar un riñón, por mucho que sea a su mamá, a su papá, porque ella se está ella misma condenando a poder tener preeclampsia u otro problema durante el embarazo. Entonces, ¿quiénes pueden donar? Que no tengan cáncer, que no tengan el virus de inmunodeficiencia, que no tenga otras infecciones como Chagas, toxoplasma, etcétera, y que estén en buena salud. ¿A partir de qué edad? Bueno, aquí somos adultos desde los 18, ¿verdad? Pero en realidad desde los 21, pero como les decía, imagínense una niña o una señorita, una mujer joven de 24 años que no ha tenido ningún embarazo. Ella lo tiene que pensar muy bien, si es que algún día quiere quedar embarazada, ¿verdad? Entonces tiene que pensar muy bien si va a dar un riñón. Un hígado lo podría dar, ¿verdad? Puede darlo, ya en El Salvador se dio un trasplante de hígado, lo dio la mamá a su bebé la mitad del hígado, porque ahí no se puede quitar todo, se da la mitad. Entonces, ¿quiénes pueden dar? Tienen que estar en esas condiciones, tienen que estar en una condición mental muy buena para decidir si lo va a arriesgarse. Acuérdese que se puede morir en la operación. Doctor, ¿y el porcentaje de rechazo de trasplante de cuánto es? Porque yo he conocido casos en específico de una persona cercana a mí que donó un riñón a su hermano y su hermano lo rechazó y al final terminó muriéndose su hermano y ella quedó con insuficiencia. Bueno, eso, a ver, como le digo, esas cosas son delicadas, ¿verdad? Debería de haber pasado por un laboratorio de histocompatibilidad. Primero, el hecho de ser hermano no asegura que sean compatibles en el tejido HLA, que se llama. Muchas veces en El Salvador nos quedamos apenas al grupo ABO de sangre, pero lo que hay que ir a ver es el HLA y otros, para ver si son compatibles antes. Luego, si ya la persona, a pesar de ser compatible, tiene un rechazo agudo, el porcentaje no es muy alto, ¿verdad? Anda menos del 5%, pero se puede dar. Y está el otro rechazo, que ese sí aumenta un poquito más, que anda puede llegar hasta el 10%, que el rechazo crónico, que es el rechazo a más largo plazo. Pero no han sido hoy por hoy paros o obstáculos para seguir trasplantando. Lo que sí se tiene que haber hecho primero es un buen examen de histocompatibilidad inicial. Bueno, doctora, no nos queda más que agradecerle por la información brindada en esta entrevista. Un caso muy importante, la donación y trasplante de órganos en El Salvador. Una situación, una ley que está en pañales y que según las autoridades de salud podría ver la luz en los próximos meses. Así que estaremos muy pendientes dándole seguimiento. Lo importante es pues dar los pasos necesarios para aliviar a aquellas personas que necesitan un trasplante, que necesitan de esta atención médica y de alguna manera partes iguales, ¿no? No solamente se le ayuda a la persona que padece una enfermedad, sino también se ayuda al Estado como tal en reducir la cantidad de dinero que se invierte para tratar algunos tipos de enfermedades. Sí, muchas gracias, muy bien doctora. planteado. Muchas gracias a ustedes por este espacio y seguir educando a la población.
Hacemos una pausa, ya regresamos. No nos cambie.